Teoría del Universo Espiral. Aldo Antonio Ribas Dominguez ***. Licentiate en Filosofía, ICEF, ribasdominguezaldo@gmail.com. Resumen. Este discurso, más allá de su breve y limitada explicación, pretende presentarse como una válida alternativa teórica para entender la naturaleza de la realidad. Expone y propone una nueva teoría sobre un universo espiral. En resumen, presenta un modelo de realidad bastante interesante y revolucionario, en pocas palabras, y según esta nueva perspectiva, el universo está en continuo movimiento espiral expansivo, es multidimensional, formado por capas de curvaturas interpuestas y adquiere un movimiento rotatorio multidireccional, etc. En síntesis, el espacio es una especie de remolino en constante expansión y creación, compuesta por tres hebras o fuerzas, de repulsión-atracción, la electromagnética y la gravitacional. Capaz de expresarse en formas totalmente múltiples y diferentes, la materia es una de esas expresiones. Además, constantemente va autogenerándose hacia nuevos niveles. Palabras claves: universo espiral, expansivo, multidimensional, curvaturas interpuestas, multidireccional, movimiento rotatorio, hebras o fuerzas. Existen múltiples teorías sobre la naturaleza del espacio, sean estas mitológicas, religiosas, filosóficas, científicas, etc. Algunas de ellas son bastante coherentes. Pero centrémonos en las científicas para poder, de alguna manera, finalmente presentar una nueva perspectiva sobre el mismo. Dichas ideas intentan explicar cómo funciona y cuál sería el génesis de lo que llamamos cosmos. Las ciencias actuales nos dan las herramientas para poder comprender mejor la realidad y realidad. Pero en esta oportunidad pretendemos ofrecer un modelo de realidad original o nuevo, por eso, no será necesario recurrir a bibliografías extensas, ya que esto no es una investigación sino una proposición. Sin embargo, no podemos obviar una de las teorías que nace desde perspectivas mitoreligiosas, mezclándose, posteriormente, con la filosofía occidental. Dicha teoría es conocida como creacionismo. Y vale señalar que en estos últimos tiempos, ha podido también tomar muchas ideas de otras teorías científicas. Es por ello que nos ofrece varias visiones y diferentes explicaciones, pero siempre manteniendo sus fundamentos y fundamentaciones básicas. En pocas palabras, esencialmente pone el origen del universo en un ser trascendente, ente o existente externo. Una de las más representativas, ahora mismo, es la que podemos denominar gran explosión evolución creacionista propuesta por Teilhard de Chardin, que ha entremezclado la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución con la idea creacionista, surgiendo de esa forma una teoría espectacular, que sugiere que el cosmos surge de Dios, ser trascendente que a la vez va impulsando la materia desde dentro hacia una constante espiritualización. En ese caso, Dios es al mismo tiempo la causa primera y la causa final, alfa y omega, de toda la realidad. Ahora bien, vayamos a exponer las otras teorías que emergen de perspectivas científicas. Una de las más difundidas y conocidas es la teoría del Big Bang, que afirma que el cosmos no es otra cosa que energía en constante expansión. Sin embargo, dicha energía, en principio, estaba superconcentrada, singularidad, y en un momento dado, explosionó. De ese colapso primigenio se liberó toda la energía iniciándose de esa manera el universo. De tal forma que el universo hasta ahora continúa en constante expansión y creación dinámica, muerte y resurrección. La segunda teoría científica que a continuación vamos a mencionar brevemente es la teoría del estado estacionario. Esta sostiene que el cosmos es homogéneamente perfecta, en cuanto a su densidad y proporcionalidad. Es decir, a pesar de su constante expansión, va haciéndose, autocreándose en forma indefinida y siempre en la misma proporción. De ahí que siempre podemos percibirlo como una realidad en estado estacionario. La tercera y última teoría científica que abordaremos en esta oportunidad es la teoría del universo oscilante. Dicha teoría menciona que el universo es dinámico, pero tiene una duración cíclica, todo vuelve, todo se repite. En otras palabras, comienza con una gran explosión y termina en un Big Crunch, compresión máxima, para nuevamente resurgir con otro Big Bang. En términos simples, con el Big Bang el universo se expande, con el Big Crunch se contrae y, de esa manera, explota de nuevo con el Big Bang. Una especie de universo ave fénix. Ya llegando a este punto, ahora podemos centrarnos en la presentación de una nueva cosmovisión o cosmogénesis, a la que denominaremos teoría del universo espiral. Y vamos. El universo no surgió a partir de una gran explosión, sino de una energía o estructura primigenia, preatómica, que en principio se encontraba en reposo y en absoluta soledad, pero en un momento dado pudo experimentar el movimiento sobre sí misma, a partir y gracias a ese primer movimiento pudo generar una fuerza externa que se contrapuso a su propia energía. De esa contraposición emerge una atracción, repulsión, y en el vacío absoluto, dicha estructura preatómica se movía cada vez más alejada de su propio eje o centro en forma espiral, expansión, y en algunos casos colisión, ya que su propio movimiento en espiral le dotaba de la posibilidad del aparente caos, que no es otra cosa que parte de su propia ley, y generando mayor espacio-energía. Cuanto mayor era su energía, mayor era su masa. Y a mayor masa, mayor era su movimiento giratorio espiral. Y cuanto más expansivo era su movimiento, la fuerza de atracción repulsiva adquiría, cuantitativamente, mayor poder, fuerza.
Al mismo tiempo que nacía la fuerza de atracción-repulsión, que hasta este momento se cree erróneamente que son dos fuerzas, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte, surgía la fuerza del movimiento conocido como fuerza de gravedad. Y de la fricción de la fuerza de gravedad, fuerza del movimiento y del preátomo se genera la fuerza electromagnética. A medida que iban apareciendo más átomos, masificación continua, y con el movimiento cada vez más extenso, las fuerzas fundamentales crecían proporcionalmente. Es decir, el propio átomo primigenio generaba a través de su movimiento una fuerza externa que le generó el impulso para poder regenerarse infinitamente, y esto se replica en forma ascendente. Cuando decimos masificación no nos estamos refiriendo a la materia, sino a la estructura del cosmos, al espacio en sí. En palabras simples, el espacio se mueve en forma espiral creciente o expansiva y con su propio movimiento genera las tres fuerzas fundamentales: fuerza de repulsión-atracción, fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética. Aclarando que la fuerza de gravedad es producto del movimiento y la fuerza electromagnética no es otra cosa que producto de las fricciones entre los átomos y a escala no cuántica de las materias. Y por último, la fuerza de repulsión-atracción se da como resultado de la relación de los átomos en sí mismos, que por el movimiento en su propio eje ejercen dos fuerzas, atracción y repulsión, y en la relación con otros átomos también está condicionada por esas dos fuerzas que en realidad son inseparables. Figurativamente, pongamos un ejemplo para poder entender mejor. Las fuerzas de atracción y repulsión son como dos hebras del ADN que están perfectamente enrolladas entre sí. Pero existen dos hebras superiores o externas que dinamizan y sostienen a esas fuerzas, tanto la fuerza electromagnética como la gravitacional. Y la fuerza de gravedad no es producida por la masa, sino que es un campo energético atractivo generado por la relación integradora y dinámica de las hebras. Cuanto más se estiran y ensanchan las hebras espaciales, generan mayor fuerza gravitacional. Las hebras funcionan como tensores elásticos que cuando más se estiran producen mayor tensión-atracción. La realidad se desplomaría sin esas interacciones de sus hebras o fuerzas, dándose una aniquilación caótica en cadena. Tampoco se descarta la posibilidad de fuerzas desconocidas, aún no descubiertas, que podrían o ya estarían actuando como virus que alteren las informaciones contenidas entre las hebras de la realidad. Ya que cada átomo y tipo de átomos son códigos generados por las tres fuerzas fundamentales, y existe potencialmente millares de tipos de átomos y formas de existencias como arenas en el desierto. Por lo tanto, la realidad está mucho más allá de la imaginación misma. Y solo podemos conocerla desde nuestra propia medida y finitud. Bueno, retomemos el hilo de nuestro discurso. Hemos mencionado que las fuerzas no solo son efectos del primer movimiento, sino que a partir de sus interacciones y reacciones en sí y entre sí actúan, dinámicamente, como creadores. Forman un cuerpo o campo espacial que está en constante movimiento espiral. Como resultado podemos observar un universo que está expandiéndose a un ritmo cada vez más increíble y, exponencialmente, más gigantesco. Esta nueva concepción garantiza la posibilidad de entender mejor la dinámica y complejidad de nuestro mundo. No solo eso, sino además nos proporciona las herramientas para ir mejorando nuestras propias mediciones y fórmulas matemáticas. Y de esa forma afirmar definitivamente o descartar totalmente cualquier especulación sobre la existencia de algún tipo de fuerza aún no descubierta. Podemos perfectamente desde la física actual y nuestra filosofía racional imaginativa física teórica ofrecer una comprensión más elevada sobre la realidad. Por de pronto debemos augurar el surgimiento de una física renovada que pudiera centrarse, principalmente, en la geometría hiperbólica y, en su defecto, también en la geometría elíptica. Sin embargo, la nueva física debe encontrar la fórmula para conectar estas dos geometrías y concretar una geometría multidimensional que pueda sostener una curvatura negativo-positiva e interpuesta, una especie de curvatura de remolino, con rotación multidireccional, mucho más allá de los postulados de la teoría de la relatividad. Ya que, como mencionamos, según la teoría del universo espiral, el preespacio, fundamento del espacio, y el cosmos en sí es una realidad dinámica y compleja que está en continuo y constante movimiento espiral multidimensional formando curvaturas interconectadas e interpuestas. Y ya mencionamos que esta teoría nos ofrece en forma muy simple la posibilidad máxima para entender de una vez por todas la naturaleza de la expansión del universo y ver de otra forma el aparente caos, producto de una ley natural, como parte constitutiva de su propio movimiento que sirve como caldo de cultivo para la aparición de nuevas creaciones, pero no solo eso, sino una infinidad de otras posibilidades intelectivas y científicas. Por ejemplo, fácilmente podemos comprender la naturaleza de los agujeros negros. De esta teoría podemos afirmar que los agujeros negros no son más que vórtices dentro de la propia estructura espacial. Pequeñas réplicas del espacio, preespacio. Y dependiendo de su tamaño e intensidad, los agujeros negros pueden, o tal vez pudieron, llegar a producir distorsiones tan gigantescas del propio espacio-tiempo que incluso podría generar rupturas que pudieran alterar la unidad y provocar la fragmentación. Desde ese punto de vista, esta teoría no solo afirma la multidimensionalidad y las curvaturas interpuestas, sino tampoco descarta la posibilidad de la existencia de múltiples espacios, preespacios continentales. Y en forma general, desde ella se puede demostrar sin mayores sobresaltos tanto la existencia de universos paralelos, entender mejor cómo es posible el entrelazamiento cuántico y ampliar las bases teóricas de la teoría de cuerdas, etcétera, etcétera. Y por sobre todas las cosas, no solo saber por qué y cómo se produce la expansión, sino además comprender por qué algunas galaxias chocan entre sí, o se fusionan,
ya que esta visión sugiere que el propio espacio no solo es una red energética o campo cuántico. Por si fuera poco, se enrolla en sí mismo en forma espiral creciente. Es por ello que en algunas partes vuelve a toparse consigo mismo, simplemente entrelazándose y otras veces produciendo caos. De ahí que dentro de la realidad, algunos eventos son semejantes, otros totalmente novedosos. Vale aclarar que esta visión está basada en una concepción teórica, aún no se sustenta en fórmulas matemáticas. Aunque pudiera sostenerse en la fórmula de la teoría de la relatividad, sin embargo necesariamente precisaría de una física matemática más elevada e inclusiva. Una física que pudiera ofrecer una ecuación más englobante pero específica para entender la naturaleza espiral multidimensional con curvatura interpuesta del espacio. El espacio es un campo energético informacional colosal capaz de engendrar millares de formas. Una de esas formas o manera de expresión es la materialización, que a través de diversos ensayos y combinaciones se transmuta hasta formar la vida, combinación químico-energética. Por ello, es posible que existan realidades o formas de expresión del espacio totalmente desconocidas, incluso, podríamos estar rodeadas por ellas pero sin la posibilidad de percibirlas ya que nuestros receptores no las pueden captar. Todo es espacio y expresión del mismo espacio. Contrariamente a la creencia científica, no toda la energía contenida en ella surgieron por generación espontánea sino paulatinamente y en forma creciente. Hasta ahora, el espacio continúa su proceso de generación o autogeneración. Sin entrar en detalles, concluyamos al tener en cuenta lo expuesto, que es válido suponer, contrariamente a la idea materialista, que si fue posible la aparición de una materia pensante, ser humano por extensión, la posible existencia de seres inmateriales pensantes, esta posibilidad lo trataremos en otro momento. Y por último, si llegásemos a comprender cómo funcionan los agujeros negros, sabremos exactamente cómo funciona la realidad, y viceversa. Los agujeros negros son pequeñas réplicas, modelos a escala diminuta del espacio. Por lo tanto, no solo poseen la fuerza suficiente para distorsionar totalmente al propio espacio, sino también son multidimensionales, poseen curvaturas interpuestas y perfectamente delineadas, además, son expansivas. Aunque no se descarta la posibilidad de que pudieran surgir el atentado de fuerzas desconocidas o virus cuánticos que les conduciría a una contracción o muerte. Incluso el propio espacio podría alguna vez desintegrarse por fallos estructurales, ya que el tejido cuántico supone la existencia de una base informacional colosal que constantemente va experimentando nuevas mutaciones. El espacio no es otra cosa que información, y la complejidad de su naturaleza está fundada en los constantes ensayos dinamizadores o creativos. Bibliografía. Bohm, David. La totalidad y el orden implicado, recuperado el 16 de agosto de 2023, DESD. David Totalidad y el orden implicado.pdf. Talbot, Michael, El universo holográfico, una visión nueva y extraordinaria de la realidad, traducción, Carmen González del Hierro Valdés, Primeret, Palmira, Madrid. 2007. Carvajal Villaplana Álvaro, Teorías y modelos, formas de representación de la realidad, pp1, 14, en, comunicación, año / diagonal volumen 12, n grados 001-2002. Manrique Tisnés, Horacio y Alberto de Castro Correa, Realidad, Teoría y Conmensurabilidad, reflexiones en torno a las modas intelectuales en psicología, pp 6568 en CES, volumen 9, n grados 1, enero-junio 2016. Grimberg Zilberbaum, Jacobo, El Espacio y la Conciencia, Trillis, Mexico, 1981. Grimberg Zilberbaum, Jacobo, La Teoría Sinturgica, 1RA edition, Impec, Mexico, 1991.